somos tu voz. Esta semana el segmento de alto nivel de la Asamblea General de la ONU, la número 78, regresa por segunda vez de forma presencial a Nueva York, donde por supuesto ya han llegado diferentes jefes de Estado, dignatarios también de los más de 190 países miembros para tomar la palabra en este famoso podio. Se dice que entre la agenda figura el tema clima, de hecho por allí ya ha habido protestas sobre esta materia. Ucrania, por supuesto, y la policrisis mundial. Ese sería el foco de la Asamblea 78 General de la ONU. De hecho, por allí se ha viralizado un video en el que se ve, por ejemplo, que manifestantes encaran al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Decían que tiene una doble moral porque conforme critica a los Estados Unidos, pues también se hospeda en un hotel lujoso. Ya hemos visto que por allí también ha ofrecido declaraciones Gustavo Petro a su llegada. En fin, son distintos los dignatarios que ya han dicho presente. También se ha adelantado un poco de lo que llevará ante este importante foro el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Pero bueno, vamos a hablar de este tema, por supuesto, con quien es especialista en esta materia. Hablamos de Moisés Chocrón, analista internacional y quien está al frente de Terapia de Shock. Se conecta con nosotros desde Bogotá, Colombia. Y bueno, siempre es un gusto recibirle, saludarle y conversar con él. Moisés, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Vanessa, buenos días. Para mí también es un gusto, como siempre, que me inviten y compartir contigo este espacio. Bueno, ya hemos visto algunos incidentes que han tenido lugar en esta previa, pudiésemos decir, de la nueva Asamblea General de Naciones Unidas, pero ¿cuáles son los principales temas que se van a abordar allí? Además, para ti, Moisés, ¿cuánta vigencia sigue teniendo este escenario en términos de geopolítica? Bueno, mira, voy a empezar por el final, voy a empezar por la importancia que tiene las Naciones Unidas hoy en día. No son palabras mías, son palabras de un catedrático de la Universidad Central y también un estudioso de las relaciones internacionales, Pedro Emilio, nos decía hace años ya que aunque había muchas críticas a la vigencia de las Naciones Unidas y a la forma como actuaban, a los acuerdos a los que se llegaba y a los que no se llegaba, ya sea en la Asamblea General o en el Consejo de Seguridad de la ONU, la ONU todavía funciona como un gran foro universal para tratar problemas que no se tratan en ningún otro foro, que no se tratan en ningún otro grupo de países, que no son abordados o que carecen de interés para los grandes líderes mundiales. La Organización de Naciones Unidas todavía funciona como un foro para escuchar a los países más pequeños, a los estados más pequeños, con los presidentes más débiles, a veces con regímenes que no son siempre democráticos, cosas que no tienen otros foros, porque normalmente los foros como por ejemplo G20, G7, G77 tienen algunas directrices políticas que permiten pues la presencia o no, la voz o no de algunos líderes de estos países. ¿Cuáles son los principales temas que se pueden abordar durante esta semana de la 78ª Asamblea General de las Naciones Unidas? Pues evidentemente se va a abordar, o el principal tema que propone la propia Asamblea General de las Naciones Unidas y en la voz de Antonio Guterres, que es el secretario general, es ver los avances que ha habido en los puntos de desarrollo sostenible de la ONU, que se propusieron desde el año 2015 y que tienen como límite el año 2030. Entonces estamos hablando de que ya estamos a la mitad o casi a la mitad del cumplimiento de estos de estos puntos, y que aparentemente solo se ha cumplido o solo se han abordado el 15% de ellos. Entonces es como un chequeo a mitad de plazo de cómo han avanzado los países en esta materia, cómo el mundo se está haciendo más sostenible. Pareciera que no se fuesen a cumplir las metas ya de antemano, porque viendo pues a la mitad de la carrera, viendo lo atrasado que están todos los participantes, pues evidentemente pareciera que muchos de estos puntos no se van a cumplir. Otros puntos que no han sido planteados por la Asamblea General, pero que van a estar con fuerte presencia durante estos días, precisamente propuestos por países como Ucrania y Estados Unidos, es la invasión rusa de Ucrania. La ausencia de Vladimir Putin
no va a asistir. De hecho, esto es un poco curioso porque de los 5 países permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, solo va a estar presente el presidente de los Estados Unidos. No va a ir Xi Jinping, que de hecho es normal que no asista, pero tampoco va a ir Vladimir Putin porque corre el riesgo de ser apresado, ya que sobre él pesa una investigación ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra. Pero tampoco pues, va a estar presente ya Macron, el presidente francés, dijo que no va a estar presente. Rashid Sunak de Inglaterra, del Reino Unido, tampoco va a estar presente. Esto sí es una rareza, que el Reino Unido el primer ministro del Reino Unido no participe en la ronda de sesiones de la Asamblea General de la ONU, que no quiere decir que no haya presencia de estos países, porque lo que no va a haber es la presencia del jefe de Estado o jefe de gobierno. En el caso del Reino Unido sería jefe de gobierno. No quiere decir que no va a haber presencia de los diplomáticos de estos países. De hecho, hay algo que también hay que aclarar, que muchas veces se supone que durante la ronda de sesiones y de discursos están presentes todos los países al mismo tiempo, y normalmente no es así. Normalmente hay más presencia de países cuando la persona que está hablando tiene una relevancia mayor a nivel internacional. Es decir, cuando habla el presidente de los Estados Unidos, hay mayor presencia, por ejemplo, de las delegaciones en el foro de la Asamblea General, que cuando habla, por ejemplo, el presidente de Sudán. Entonces, en este sentido, pues, durante todos los días no hay la misma cantidad de importancia o de presencia en los discursos. De hecho, la ronda de discursos empieza aproximadamente dentro de 3 horas y van a ver los discursos más importantes van a ser los que se den hoy. Va a estar presente Estados Unidos, después viene Brasil, después también se espera la participación de Colombia, por ejemplo. No va a estar presente Nicolás Maduro en esta ronda de sesiones. Entonces, pues, como se dijo hace un tiempo con respecto a la cumbre del G20 en India, que fue el último lugar donde se hizo, cuando un país no participa de este tipo de foros, da lugar a que otros acaparen cierta atención. Entonces, en este sentido, son buenas noticias para Ucrania, porque al no estar presente Vladimir Putin, y todavía no se ha confirmado la presencia de Lavrov, el canciller ruso, entonces lo más probable es que Zelensky tenga la oportunidad de acaparar más posiciones a favor de la defensa de Ucrania y en contra de la invasión. Eso sería bastante importante, sobre todo porque en febrero de este año vimos cómo algunos países, incluido Venezuela, rechazó la invasión de Rusia a Ucrania. De hecho, algunos pocos países todavía, por ejemplo, Corea del Norte, Nicaragua en América y algunos otros pocos países fueron los únicos que no estuvieron de acuerdo con la declaración que se estaba haciendo en aquel momento en las Naciones Unidas. Pero de resto, cada vez Zelensky logra acaparar o lograr pues mayores alianzas a favor de la defensa de Ucrania. Y de hecho va a participar por primera vez, esta vez en la Asamblea General de la ONU. Ahora, es evidente, Moisés, las diferencias políticas que hay entre muchos de los Estados miembros de la ONU. ¿De qué manera afecta eso también el debate, los encuentros, lo que allí sucede? ¿Y cuál es el papel de América Latina en este importante foro? Allí está casi que como protagonista Gustavo Petro a propósito del tema de la migración venezolana. Decía que supuestamente el gobierno de los Estados Unidos le había pedido así como levantar una especie de muro en el tapón del Darién, que de hecho yo no sé si tuviste el reportaje que salió la semana pasada publicado en The New York Times, donde, bueno, revelan el negocio tremendo que se ha construido alrededor de la migración por allí, por la selva del Darién, pero también cuál es el papel de América Latina en este foro. Mira, América Latina es un lugar importante para los Estados Unidos por la cercanía geográfica y también para potencias emergentes como China, por ejemplo, que se ha preocupado por hacer grandes inversiones, sobre todo en materia de infraestructura y comercio, en América Latina en los últimos 10, 15 años. Entonces, América Latina es un territorio en disputa, por así decirlo, por la influencia de las grandes potencias, las ya existentes y las emergentes en el mundo. Ahora, temas como inmigración, y gracias por mencionarlo, también va a ser uno de los grandes temas muy importantes
en este foro, porque no nada más pues el tema que ya se ha vuelto clásico, lamentablemente, el tema de la emigración siria a través de Turquía a Europa, sino también además las oleadas que se han visto aceleradas de emigración del norte de África hacia Europa, donde ya pues se ha visto como ya no mueren por centenares sino por miles. Y también qué ha pasado acá en Latinoamérica, la muerte y los sucesos trágicos, como por ejemplo el que observábamos de la ciudadana cubana que fue abandonada por su hijo en plena selva del Darién hace prácticamente un mes. Y pues evidentemente Estados Unidos está muy interesado en frenar la inmigración ilegal que se ha dado al sur de su territorio. En algún momento en el gobierno de Donald Trump lo intentó con México y de cierto modo le funcionó porque Andrés Manuel López Obrador le hizo el trabajo sucio, por así decirlo, al sur de México. Es decir, el tapón que logró Estados Unidos en aquel momento fue que el propio gobierno mexicano trancara el acceso al sur de su frontera y así no tener que lidiar con el problema en el Río Bravo, es decir, en la frontera entre Estados Unidos y México. En este caso, pues se sabe que el paso para las personas con menos recursos y con más problemas para obtener visados es a través de la selva del Darién, que se encuentra en territorio colombiano, entre Colombia y Panamá. Entonces, construir allí alguna especie de barrera crearía una dificultad adicional a los inmigrantes ilegales a los Estados Unidos, pero no acabaría el problema, porque digamos que todavía sigue, y esto es una de las cosas que me gustaría recalcar, que normalmente en foros, por ejemplo, como el G77, que son los países del sur, por así decirlo, países en vías de desarrollo, subdesarrollados, se le suele atribuir la culpa a los países que reciben inmigración. Uh-huh. Y esto, la verdad, es bastante injusto, porque no se trata... Una de las grandes preguntas que se le podría hacer a grupos como el G77 o países no alineados no es ¿por qué me echas la culpa a mí que recibo a tus ciudadanos?, sino ¿por qué tus ciudadanos se exponen a tan grandes peligros para llegar a mi territorio? Entonces, no es quien recibe, sino quien no se ocupa de los problemas de su propia población. Ahí es donde deberíamos estar centrando la mirada, y yo creo que en gran medida el discurso de Petro va a volver a echarle la culpa a los Estados Unidos y a los países del hemisferio norte, a los países europeos. ¿Por qué no darle mejores condiciones a los emigrantes, no? Sería bien interesante que los países del sur también se dieran cuenta de que la gente está huyendo de sus territorios, y eso tiene obviamente una causa política de gobiernos que han sido altamente corruptos, ineficientes, y que no han solucionado los problemas de nadie. Están escuchando a Moisés Chocrón, analista internacional, está al frente de Terapia de Shock. Hablabas, Moisés, de la migración a través del Mediterráneo, y es un tema en el cual me gustaría que nos detengamos un momento, porque en junio, si no recuerdo mal, el alto comisionado para Naciones Unidas de los Derechos Humanos, Volker Turk, decía que esa crisis migratoria a través del Mediterráneo prácticamente estaba siendo obviada, se estaba volteando la mirada hacia otro lado, cuando solo este año habían muerto unas 2.300 personas. ¿Cuál es el origen de esta crisis y cuál es la realidad hoy? Además, apenas ayer, Francia, por ejemplo, anunciaba que estaba adoptando medidas para deportar a migrantes ilegales. Alemania también ha tomado medidas. Italia. ¿Qué pasa? Que ese flujo no se detiene, sino que aumenta. Hablamos de migración siria, migración africana, pero ¿cuál es la realidad de este tema hoy? Es un tema largo y complejo, que no tiene una historia reciente. El tema de la inmigración africana hacia la Unión Europea ya tiene larga data, y básicamente tiene que ver con los grandes niveles de pobreza que hay en el continente africano, grandes niveles de corrupción, y también a los conflictos armados que se desarrollan sobre todo en la franja del Sahel, que es la franja que está al sur o que conforman los países que están al sur del desierto del Sahara. Ahora, muchos de estos países, no se trata nada más de los del norte de África, muchos de estos países pierden población con el paso del tiempo porque emigran hacia el norte de África esperando la oportunidad de dar el salto hacia la Unión Europea. Estamos hablando sobre todo de los países que funcionan como puentes, sobre todo son Marruecos y Túnez.
Marruecos porque cuenta con una rareza que son dentro del territorio o rodeados del territorio marroquí en pleno continente africano. Hay 2 ciudades españolas, Ceuta y Melilla, donde normalmente los africanos tratan de entrar para después dar el salto hacia España. Y Túnez, por la cercanía geográfica marítima que se da en el Mediterráneo con las islas, por ejemplo, italianas o incluso con Malta. Entonces, no, digamos que hay varios factores por los cuales los africanos tienden a buscar estos países para dar el salto. Sin embargo, pues, y como tú mencionas, el tema es cada vez más, aunque cada vez es más grave, es cada vez más obviado, porque ya tiene mucho tiempo en la escena. Es decir, van surgiendo, de hecho, ya casi no se habla de la inmigración siria, por ejemplo, del conflicto sirio a través de Turquía, pero es un tema que evidentemente causa problemas en la Unión Europea. Y no es cuestión de ser xenófobos, pero sí es cuestión de saber planificar la entrada de estos inmigrantes en territorio europeo. Porque aunque hay mucha población, y esto hay que aclararlo, mucha población europea está a favor de la inmigración, sobre todo se ven, por ejemplo, manifestaciones en países como Alemania o Suiza, que están abiertos a la inmigración, más que otros países. Por ejemplo, España sí tiene un grave problema, la gente cada vez está más en desacuerdo con la inmigración, y por eso surgen partidos políticos como Vox, que están en contra de la inmigración. Entonces, no siempre se ve lo mismo en cada país, pero en términos generales hay manifestaciones a favor de aceptar a los inmigrantes del mundo dentro de la Unión Europea. Pero ¿cómo entran estas personas y cómo son absorbidos por la sociedad? Porque recordemos que hay países, por ejemplo, Francia, no nada más está hablando de deportación, sino que hay detrás de todo esto hay un gran proceso de transculturización. Es decir, cuando los africanos o los habitantes del Medio Oriente o incluso los latinoamericanos llegamos y empezamos a hacer vida en las sociedades europeas, por alguna especie de irresponsabilidad o quizás abuso por parte del propio inmigrante, tratamos de convertir esos lugares a donde estamos llegando en nuestra propia cultura. Entonces, los musulmanes que llegan a Francia, y esto también es noticia reciente, tratan de establecer comunidades muy fuertes, incluso dentro de las escuelas, y entonces empiezan a vestir a sus hijos como se vestían en Medio Oriente. Pero es que si precisamente huiste de Medio Oriente por la forma como vivías allá, mal podrías tú tratar de convertir esta nueva sociedad donde tú estás llegando, donde hay igualdad, donde cada vez se lucha más por un Estado laico, y evidentemente esto es una de las banderas de Francia. Mal podrías tú tratar de verte de eso de lo que estás huyendo para establecerlo en esta nueva sociedad donde estás formando parte. Entonces, este tipo, por ejemplo, la prohibición de ciertas vestimentas en las aulas de clase que se dio hace unas semanas en Francia, es parte de este gran proceso de transculturización, que, como te digo, varía de país en país. Por ejemplo, en Francia son un poco más abiertos, en Alemania son más abiertos, pero en España cada vez se están cerrando más, y por eso surgen partidos anti-inmigración. Ahora, Moisés, y ya para ir concluyendo, a propósito de este movimiento migratorio que hay a través del Mediterráneo, también el movimiento migratorio, el éxodo venezolano que sigue siendo protagonista en el mundo, ¿cuál es el impacto? Si bien, bueno, todos los migrantes están en su derecho, la migración no es un delito, justamente a propósito de lo que pasaba en Estados Unidos y a propósito de ese reportaje que se publicó en New York Times, venezolanos me escribían desde fuera y me decían, sí, hay muchos venezolanos que después de pasar un horror como ese, llegan aquí a trabajar, a tratar de hacer las cosas bien, pero están aquellos que no. ¿Cuál es el impacto y el peso que representa para cualquier nación, háblese de cualquier flujo migratorio, en términos económicos y sociales? Porque evidentemente al final constituye una carga a veces muy pesada de llevar. Sí, y ese es el gran tema de lo que le estaba comentando anteriormente, que es que el problema con la inmigración es cómo hacerlo de manera ordenada. Emigrar no es un delito.
De hecho, hubo en algún momento alguna corriente de la izquierda mundial que decía, bueno, las fronteras son inventadas por los países, porque un ser humano no puede trasladarse de un lugar a otro para buscar mejores condiciones de vida. De cierto modo, filosóficamente hablando, tienen razón, pero por otro lado, los estados y los gobiernos en particular tienen la necesidad de organizar estas oleadas de inmigración. No pueden dejar simplemente sus puertas abiertas y que entre todo el mundo, sino más bien tratar de lograr canales regulares que permitan que estas personas entren y formen parte de la sociedad a la que están llegando. Eso es lo verdaderamente difícil, porque no todas las economías tienen la misma capacidad de absorción de mano de obra y de fuerza laboral. Son cosas que incluso si nos ponemos a desarrollar cada uno de los ejemplos, quizás las vidas de las personas que se comunicaron contigo por esto, uno puede ver como un ingeniero en telecomunicaciones está haciendo un trabajo de albañilería, por ejemplo. Porque las economías a donde están llegando no tienen la capacidad de absorber y tampoco están interesadas en absorberlo, porque por ejemplo, en España hay tasas de desempleo cada vez mayores. Entonces, la economía española, ¿qué va a preferir? ¿Contratar a sus propios profesionales españoles o contratar primero a los profesionales que llegan de otros países, a los que hay que verificarles si efectivamente estudiaron, a los que hay que verificar el nivel educativo, que vienen con una desesperación porque muchos de ellos vienen ya con familia? Entonces, ahí confluyen una gran cantidad de problemas, incluso de índole personal y familiar, que empiezan a empujar, pues, a hacer presión a los gobiernos. Como yo recuerdo, por ejemplo, oleadas de inmigración que, hablando del tema venezolano, que fue por modas, como lo comentábamos en sesiones anteriores, la primera gran oleada de venezolanos al extranjero que se dio para vivir en esos países fue a Panamá. Pero Panamá tiene una población extremadamente pequeña en comparación con otros países latinoamericanos, aproximadamente 3 millones de habitantes. Entonces su capacidad de absorción laboral es mucho menor que la que puede tener, por ejemplo, Brasil, con casi 300 millones de habitantes. Entonces ese tipo de situaciones sociales y económicas puede facilitar o no la recepción de personas de otros países. Moisés, seguramente ya hablaremos después, cuando concluya la Asamblea General de la ONU, para ver cuáles fueron los resultados que se obtuvieron allí, pero por lo pronto ya nos toca despedirte. Gracias como siempre por esta conexión, por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a ti, Vanessa, y a todos los que nos escucharon. Moisés Chacrón, amigos oyentes a quien escuchaban, analista internacional, está al frente de Terapia de Shock.